Bueno, estamos en Gálatas. Terminamos Gálatas 5. Vamos a comenzar Gálatas 6. Estamos en el libro de Gálatas 6. La semana pasada, si te acuerdas, terminamos por fin el 5, donde hablamos de los frutos del Espíritu. Hablamos de todos los frutos del Espíritu, pero hicimos hincapié especialmente siempre en el fruto del amor, en el amor. Del amor vimos que se desprenden muchas cosas, muchos que también son frutos del Espíritu. Pero la principal muestra del amor, hablamos la semana pasada, es la predicación. Esa es la mayor muestra que puedes tener de amor para alguien, predicarle la palabra. Todo para el que es cristiano es así. Después todo lo que hagas, aunque sean buenas obras, pero sin predicación, sin mediar la palabra de Dios, eso es vano, eso pasa inclusive a no ser amor, ¿no? Es decir, por darle de comer al hambriento, está bien irle a dar de comer al hambriento, pero si le das de comer solamente y no le das palabra de Dios, para el que es cristiano, eso no es amor. Porque la mayor posesión del cristiano es Dios, lo mejor que tenemos es Cristo. Y eso es lo que compartimos a la gente. Entonces, aún una buena obra sin compartir palabra de Dios, oye, yo tengo miedo todavía, bueno, hay que compartirle un libro, un folleto, algo, ¿no? Pero una buena obra sin palabra de Dios deja de ser una buena obra para el que es cristiano, ¿no? Porque el que es cristiano tiene que compartir lo mejor que posee, y lo mejor que poseemos es la palabra de Dios. Eso es lo mejor que tenemos. Para el mundo tal vez eso sea amor, pero para el cristiano pasa a no serlo. Eso es lo que cerramos la semana pasada, si te acuerdas. Terminamos hablando la semana pasada un poco como técnicos, dijimos, hay que predicar. Si alguien tiene dudas ahorita antes de seguir con el tema, pues eso, para cerrar el tema de la predicación. Dijimos la semana pasada, hay que predicar. ¿Quiénes están obligados? Todos. Esto no es no es un ministerio como que, oye, yo canto, el otro mueve los panderos y hay quien predica. No, todos tienen que predicar. Esto no es porque sea un mandamiento, que aparte sí lo es. Esto es porque eres convertido y has sido salvado. Automáticamente el que ha sido salvado tiene deseos de salvar a otros. Eso es tan fácil. El que no tiene deseos de salvar a otro es porque él mismo no ha sido salvado. Así de fácil. Entonces todos tenemos que predicar. Pero si dijimos que debemos de predicar, lo que se nos manda es predicar el evangelio, ¿no? A donde vayamos, donde estemos, predicamos el evangelio, no predicamos doctrina. En la calle predicamos el evangelio. Lo que sí dijimos, tenemos que ser hábiles para cualquier situación, moverla hacia el evangelio, pero no predicamos doctrina, no predicamos de la elección, no predicamos del diezmo, no predicamos todo lo que es doctrinal. Predicamos el evangelio, es lo que la gente necesita en las calles, en los hospitales, en las plazas. Lo hacemos por amor, para que sean salvados. Te digo, es un mandamiento, pero no lo hacemos porque sea un mandamiento. Por eso hay pasajes, ¿te acuerdas que leímos? Oye, la ley se cumple al amar al prójimo, dice ahí. Ahí se cumple toda la ley. La otra vez oí un predicador que lo explicaba y me gustó el ejemplo. Es por ejemplo, hay una ley, yo creo que en todas las ciudades, y en Monterrey también hay una ley donde se le obliga a los papás. Los papás tienen obligación por ley de darle techo a los hijos, de darle educación básica a los hijos, de darle alimento a los hijos, ¿no? Y todos nosotros los que tenemos hijos, yo le doy alimento a mis hijos, yo les doy techo y les doy educación, ¿no? Si alguien me dice, oye, ¿lo haces para obedecer la ley? Dice, no, lo hago por amor. Pero al hacerlo en amor estoy cumpliendo con la ley. Así es la ley de Cristo. Es una ley que al tener amor para los demás y practicar el amor, automáticamente estás cumpliendo toda la ley.
pero no lo haces por los mandamientos, lo haces por el amor que ha sido derramado en nosotros. ¿A cuántos predicar? Acuérdate que dijimos, predicar no necesariamente es tener un estadio lleno, una plaza llena, un lugar lleno. Predicar es desde uno a uno. Yo creo que ahí es donde la mayoría lo hemos practicado, ¿no? Predicar a un amigo en el trabajo, a un compañero. Eso es predicar. Pero te digo, esto es más porque yo tengo el deseo de que he sido salvado y de que... La mayoría, por ejemplo, los que todavía estudian, estoy en la escuela, yo he sido salvado, y voltea en tu salón, el 99% no ha sido salvado. En tu trabajo, tú has sido salvado y la mayoría de tus compañeros no. Entonces esto es del deseo de salvarlos a ellos también, de que reciban lo que nosotros hemos recibido. Y la mujer también tiene que predicar, no sé si les quedó dudas, pero la mujer también tiene que predicar. La mujer solamente tiene una restricción, que es, no puede predicar en la congregación, pero a los hombres. Se tiene que cumplir eso es lo que no puede hacer. Por ejemplo, en la congregación, ella sí podría enseñar a mujeres, ¿no? Porque pueden hacer un grupo de mujeres, ella sí puede enseñar. En la calle, ella puede predicar también a un hombre, porque en la calle no se va a enseñar, es lo que estamos diciendo, en la calle se va a compartir el evangelio. Entonces la única restricción de la mujer es en la congregación y sobre los hombres nada más. Entonces siempre grábate eso, porque no sé quién lo tenga todavía por excusa, ¿no? Aquí la mujer también está, no, es que te digo, esto no es de obligada a predicar, esto es de que si la mujer también fue salvada, también lógico que tiene deseos de salvar a los demás, a su familia, a su tía, a su tío, a su primo, a todos. Y ni modo que... Yo sí conozco gente que sí se ha confundido porque dice, oye, yo quisiera predicarle a mi familia, pero la Biblia dice que no se puede. No, sí se puede, ¿cómo es que no? O sea, te digo, solamente hay una restricción para la mujer en la iglesia y sobre hombres nada más. De ahí para afuera, todo lo tiene que predicar. No sé si sobre la predicación tengan dudas. Te digo, no compartimos doctrinas, por lo regular es compartir el evangelio a los inconversos. ¿Qué haces, por ejemplo, cuando te topas con alguien de otra religión? Lo primero, antes de discutir cualquier cosa, yo lo que te digo es, si nosotros predicamos el evangelio, la discusión con cualquier otra religión es, oye, vamos a hablar del evangelio, ¿cuál es tu evangelio? O sea, ¿cómo vamos al cielo? ¿No? Porque nosotros sabemos cómo vamos al cielo. Y la mayoría, por decir los testigos de Jehová, los católicos, tienen otro evangelio. Entonces ahí parte toda el inicio de la discusión con alguien que es de otra religión sobre el evangelio. ¿Cómo nos salvamos? Ellos por lo regular van a tener otro evangelio. Y dice Gálatas 1:9 que el que predica otro evangelio es maldito para Dios. Por eso te digo, igual cuando te topes con algún religioso, antes de aceptar cualquier discusión, por ejemplo, un testigo de que si el infierno existe o no existe, o los católicos que si hay que orar a santos, o no, primero vamos al evangelio. ¿Cuál es tu evangelio? Y ahí es donde te das cuenta si tienen un evangelio verdadero o no. ¿No? O sea, antes de discutir cosas vanas, trata de centrarte siempre en el evangelio. ¿Verdad? Y ahí hoy vamos a comenzar entonces Gálatas 6. Vamos a seguir con Gálatas 6. Ya hemos visto el tema de la carta, ¿te acuerdas? Los Gálatas estaban judaizando, que es decir, que querían justificarse guardando la ley, cuando Pablo por eso se molesta y les dice, porque él era el que les había predicado el evangelio, ellos ya habían escuchado el evangelio de boca de Pablo, y Pablo por eso les vuelve a predicar pues todo el evangelio y les vuelve a hablar de la gracia, principalmente de la gracia de Dios. Pablo les habla de cómo es la relación que Dios ofrece. ¿Te acuerdas cuando llega a Gálatas 4 y les habla de la relación con Dios dice, tenemos el Espíritu y podemos llamarle Abba, Padre, Papito? O sea, lo que Dios nos ofrece no es una religión, que es lo que ellos estaban regresando a tener una religión, a judaizar, principalmente lo que los estaban invitando y ellos cayendo
era a circuncidarse. Entonces por eso Pablo les vuelve a hablar en todo el libro de la gracia de Dios. Pablo les dice, el que quiere justificarse por la ley, cae de la gracia de Dios. Y en Gálatas 4, te digo, es donde les dice, esta es la relación que Dios ofrece, que tiene para todos nosotros. Es una relación de padre e hijo. Dice, incluso no nada más de padre e hijo, sino de que Él quiere ser papito y tú su hijo, pero su hijo bebé. Eso nosotros tenemos que aprenderlo y guardarlo siempre. Esa es la relación que Dios nos ofrece. No es opcional, no es que alguien que diga, no, yo no quiero ser hijito, yo quiero ser, no sé, otra cosa, yo quiero ser un hijo de 40. Es que es lo que Dios ofrece. Y nosotros no ponemos las reglas las pone el Señor. Les habló de la gracia, les habló de la relación. Y la semana pasada cuando veíamos los frutos del Espíritu, les habla también de esto. Dice, ser cristiano es esto, es tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros. ¿Cómo distinguirlos? Por eso dice, ¿te acuerdas cuando vimos los frutos? Dice, esto es tan fácil. O sea, agarra los dos. Aquí dice, estas son las obras de la carne y estos son los frutos del Espíritu. Y luego miras tu vida y tú mismo di en dónde estás caminando. Si estás caminando en el Espíritu o estás caminando en la carne todavía. Así de sencillo es. El resumen de todo eso en Gálatas 5:24. Dijo Pablo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Entonces, es que la lista esa de los frutos del Espíritu y de los de la carne es tan sencilla para nosotros. Lo que pasa es que la ignoramos siempre. Pero dice Pablo, no hay opcional, es que no hay como que tres tipos de cristianismo, no hay medios cristianos. No, dice, o hay cristianos y hay mundanos nada más, ¿no? Y aquí en el 5:24 dice, los que son cristianos son los que han crucificado sus deseos de antes. Lo que decíamos esa vez, tú mismo puedes ser tu ejemplo. O sea, yo cuando era del mundo, yo antes de que conociera a Cristo, pues yo vivía para ganar dinero, me gustaba la ropa de marca, me gustaba traer dinero en la bolsa, me gustaba cambiar de coche, me gustaba todo. Ok, eso era cuando yo no puedo después decir soy cristiano y oye, pero me sigue gustando la misma ropa de marca, me sigue gustando el fútbol, no, eso no cuadra. Increíblemente hoy parece que así lo creemos, ¿no? Pero lo que Pablo dice, así no es, así. Y para Pablo casi yo lo veo todo Gálatas, esto está bien sencillo. Nada más que nos gusta hacernos a nosotros. A nosotros lo que nos gustaría es tener las cosas del mundo y después cuando llegue la hora de partir, ir al cielo como quiera, ¿no? Y lo que Pablo dice, no se puede, o sea, o vas si te gustan las cosas del mundo, pues vas a pertenecer al mundo. Si te gustan las cosas celestiales, vas a ir al cielo. Y eso es así de sencillo. Y ahí en ese contexto vamos a comenzar Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Sigue diciendo Pablo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Primero, Pablo, pues ya lo vimos del 1 al 5, les está confrontando con su pecado, les está diciendo que judaizar no es correcto, que justificarse por la ley no es correcto. Pero Pablo aquí nos dice algo que lo está haciendo en amor. Y después nos aconseja también a nosotros. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, eso aplica para todos los que estamos aquí, que somos espirituales, tenemos que restaurarles, sí, pero con mansedumbre. Fíjate cómo
tiene que ver aún con los frutos del Espíritu y en cierta medida con lo que hablamos de la predicación, principalmente con la motivación que decíamos de la predicación. La predicación que tiene el deseo de salvar a la gente, ¿no? Y lo que dice Pablo aquí, si tú ves a un hermano caer, tienes que ir a restaurarle también. Las cajitas. Tienes que restaurarle también, pero en amor, no queriendo humillarlo, no echándole el pecado, no alegrándote porque cayó, sino porque tienes deseo de que se salve. Tienes el deseo que tiene Dios. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda y ese es nuestro deseo también. Nosotros, si tenemos el Espíritu de Dios, no queremos tampoco que ninguno se pierda. Por eso intentamos predicarle a todos. Es lo que decía cuando hablamos de la predicación. Pero ahora Pablo de lo que está hablando, y adentro de la iglesia, si tú ves a un hermano en pecado, también tienes que ir a tratar de restaurarle, ¿verdad? Pero en amor, así debería de ser con todos. Pero acuérdate cuando hablamos del orden del amor, ¿te acuerdas? De cuando el orden de amar, el orden de dar, el orden de ayudar y también el orden de predicar. ¿Te acuerdas cuando dijimos? Es primero a la familia y después es la iglesia que es tu familia espiritual y ahora sí siguen todos los demás, ¿no? Por ejemplo, allá adelantito en Gálatas 6:10. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Ese nunca se te olvide. Acuérdate que decimos, somos una iglesia que hacemos obras y es correcto, pero hasta en las obras hay un orden. Es primero a la familia. O sea, hay el otro versículo que veíamos que dice, el que no ayuda a los de su casa es peor que un incrédulo. Ese ha caído de la fe. Es decir, no podemos andar llevando comida a una colonia pobre y tener a nuestra mamá que no sabemos si come o no come. Eso es pecado también. O sea, hasta el ayudar tiene orden. Después de la familia, sigue la familia de la fe. No podemos, igual aquí como iglesia, oye, vamos a ir el domingo a llevar a la colonia, a llevar alimento. Pero aquí no puede, un hermano está sin comer, eso también es malo. O sea, hay un orden para ayudar también, para ayudar, para dar, para todo. El orden es así, es tu familia, luego la iglesia y luego, ya ahora sí, todos los demás. Entonces, si te fijas ahí, Gálatas 6:10 es lo que dice, hacer bien a todos, pero mayormente a la familia de la fe. Pero fíjate, en donde empezamos apenas en el 6:1, nos deja ver dos cosas, dice. Lo primero es, no se nos manda, porque no es bueno ni es correcto, no se nos manda a ignorar el pecado de un hermano o de un familiar. No se nos manda como hoy muchos creemos o decimos, bueno, cada quien, ¿no? Cada quien dará cuentas, él sabe quiénes somos para juzgar, se va a enojar si le digo. No se nos manda, se nos manda intentar restaurarle. Tenemos que decirle que lo que hace es malo, pero cumpliendo lo que ahí dice él, primero con espíritu de mansedumbre y después, ¿por qué con mansedumbre y con amor? Porque considerándote de que todos podemos caer en pecado, de que todos estamos expuestos al pecado, considerándote a ti mismo, dice, no sea que tú también seas tentado. Y es que yo creo que en la práctica todos lo hemos vivido. Todos podemos resbalar y es tan fácil. Todos podemos caer. Y yo creo que todos batallamos con eso de que cómo es tan fácil caer en pecado. Es demasiado fácil. Por más que luchas, caes. Pero dice, de ahí debes de partir. Cuando vas a tratar de restaurar a alguien, de ahí tienes que partir. Cuando le vas a hablar a alguien que tú ves que está en pecado, debes acordarte que tú también lo eres. No estamos diciendo lo eras, no, lo eres, lo somos. O sea, se nos manda a tratar de restaurar a alguien que está en pecado, pero sabiendo que tú también tienes pecado, ¿no? O sea, por eso dice eso. Yo lo que
yo creo que lo que más, pues no sé si llamar aborrece Dios, o lo que le cae mal es cuando cae alguien en pecado y tú vas como que, yo porque soy santo, ¿no? Vengo a decirte cómo se hace, ¿no? El Señor no quiere eso, porque sabe que no eres santo, pero sí quiere, aunque eres pecador, tienes que ayudar al otro pecador. De hecho, esto se trata de pecadores ayudándonos a dejar el pecado, ayudándonos a salir del pecado. Hace poquito yo veía ahí en internet, no sé si alguien ya los vio, unos videos sobre David Damon, que fue como que fue expuesto un pecado de él, un pecado sexual de él. Y pues le hicieron unos videos, ¿no? Bien acomodaditos, y ok, está en pecado y cayó en pecado. Pero después, ahí mismo en los comentarios, todos se lo acaban, ¿no? Y después otros más hicieron otros videos para explicar su pecado y cómo fue y todo, y que ya no puede predicar y todo lo que tú quieras. Lo único que se les olvida es todos los que escribieron e hicieron los videos, es que también están en pecado. Es que también tienen pecado. Y eso es lo que Dios más aborrece. Es decir, cuando un hermano cae en pecado, Dios no busca a quien lo condene. Él lo va a condenar a su debido tiempo. Dios busca a quien lo ayude a restaurarse. Y Dios no busca santos que lo ayuden a que se restaure. Dios busca a otros pecadores que le ayuden a restaurarse de su pecado. Pero eso es lo que no debemos olvidar, es lo que está diciendo aquí Gálatas 6:1. Cuando veas a alguien que cae en pecado, somos espirituales y tenemos que restaurarle. Pero, ahí está el pero, dice, pero teniendo cuidado de que tú también puedes ser tentado, de que tú también puedes caer. Y para acabar más pronto, la Biblia dice de que tú eres pecador también, ¿no? Tal vez no tengamos el mismo pecado, ¿no? Por ejemplo, en ese caso que dicen, oye, pero a él se le descubrió el pecado, a él se lo hicieron expuesto, a él, oye, ya lo sabe todo internet. La única diferencia es que gracias a Dios, el tuyo no, ¿no? Pero de que lo tienes. Y deberías de darle gracias a Dios que no ha sido expuesto como fue expuesto el de él. Hay un predicador, Paul Washer. Yo creo que muchos lo escuchan, y si no, pues es buena ocasión para que lo busques, sus prédicas en internet. Paul Washer decía una vez, imagina, no recuerdo de qué periodo de tiempo, pero para nosotros imagina que aquí mismo pusiéramos de un hombre de nosotros, de mí, por ejemplo, en este caso, que aquí íbamos a poner una película, ¿no? De todo lo que hice en un mes, ponle este mes pasado, todo lo que hice, pero principalmente todo lo que pensé y todo lo que sentí, todos mis deseos, que fueran expuestos en una película. Nomás una semana o nomás un mes, sin tomar toda tu vida. Dice, sería vergonzoso, pero no nada más de mí, de todos. O sea, imagínate que fuera aquí expuesto el pensamiento que tuvimos los varones cuando vimos una mujer en la calle. O no solo eso, cuando estamos viendo la televisión, un programa, que fueran expuestos todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que vemos, que fuera expuesto. Decimos, bueno que no es así, ¿no? Y eso es lo que pensamos y eso es lo que a veces sentimos. Dice, bueno, lo bueno es que nadie lo ve. Todos tenemos pecado, todos pecamos. En la semana esta que pasó, todos pecamos. Y yo creo que son incontables todos los pecados que hacemos. Pero después decimos, bueno, lo bueno es que nadie lo ve. Lo bueno es que yo llego a mi casa después con tortícolis, pero digo, bueno, lo bueno es que no iba con mi esposa, ¿no? Yo digo, eso es lo bueno, ¿no? Todos decimos, lo bueno es que no lo vio la familia, qué bueno que no me vieron los hermanos. No, qué bueno que cuando iba en el carro y me cerró y me mentó la mamá y yo le dije, pues adentro le dije, pues la tuya también, ¿no? Pero de buenas que no iba con ningún hermano, de buenas que el pastor no me vio, ¿no? Y de buenas, todo eso de buenas, ¿no? Y luego si alguien nos dice, qué bueno, nada más que la Biblia dice, nadie lo vio, ¿sabes quién? Nada más el Señor lo vio, todo absolutamente lo vio el Señor. Y luego todavía somos tan, pues no sé cuál sea la palabra, pero bueno, pero nomás el Señor.
Y seguimos pensando, pero qué bueno que el pastor no, qué bueno que el hermano no, qué bueno que mi esposa no. Oye, pero lo vio el Señor. Sí, pero ¿eso qué? ¿Eso qué? O sea, que nos vea el Señor, ¿eso qué? ¿Eso a quién le importa? Y aunque alguien diga que le importa, pues estamos viviendo como si no nos importara. Para empezar es lo que está diciendo ahí en el 6.1. No se te debe de olvidar. Cuando vas a restaurar a alguien, es lo primero que no debes olvidar. Si se está tratando de restaurar a alguien, es porque el Señor así lo quiso, su pecado fue expuesto y nos dimos cuenta todos. Bueno, lo único que tienes que saber y dar gracias. Bueno, el mío no ha sido expuesto, pero de que lo tengo, iguales o peores y malamente dicho, porque no hay escala de pecados, ¿no? O sea, tienes que ayudar al hermano, pero sabiendo que tú estás igual o peor. Eso es lo que quiere decir el Señor. Él no ocupa santos de que, chin, te desviaste, hermano, pero no, mira, vuelve a ser como nosotros y únete al grupo y verán. Necesita ayuda, pero está hablando pecador, ayudarle a un pecador. Con la única diferencia de que alguien, su pecado fue expuesto y el tuyo no ha sido expuesto. Es decir, nunca olvides eso. Acercarte a Él. Es lo primero, que tú tienes pecado igual que Él, pero se nos manda a tratar de restaurarle. Lo peor que nos puede pasar es, bueno, pero si yo soy pecador, no soy nadie para juzgarlo. No, eso no está mandando. La Biblia dice, trata de restaurarle. Es decir, tienes que decirle, eso está mal, hermano, pero no condenándolo. Es lo que dice el Señor. Lo que quiere decirnos es, no condenándolo, de que mira, tienes que ser como yo. No, si fueran como tú, los dos se van a ir al infierno, ¿no? Tienes que tratar de restaurarlo. Tienes que mencionarlo. Tienes que mencionárselo. Al que tiene, cuando ves a un cristiano, no sé qué pecados puedan ser expuestos o visibles, pero cuando tú ves un cristiano saliendo con una novia que no es cristiana, y ya se van a casar y va a entrar en yugo desigual, tienes que decírselo, hermano. Eso no manda la Escritura. Hija, eso no manda la Escritura. Tienes que decírselo, ¿no? O sea, nuestro pecado que lo tenemos no puede hacer que no digamos eso. No, tenemos que decírselo, tratando de que deje el pecado. Cuando ves a una hermana o a un hermano que te das cuenta que está viendo cosas malas en internet, tienes que decírselo. No más que sean malas, no más, oye, está viendo pornografía o algo, no más eso. Pero si tú estás viendo que está viendo, no sé, todo el día está viendo espectáculos, o todo el día está buscando las estadísticas del fútbol, tienes que decírselo. Si es cristiano, tú tienes que decírselo. Tenemos que tratar de restaurarlo. Cuando ves que alguien empieza a hacer un negocio turbio, o no sé, cuando ves que alguien hoy entró a trabajar, ¿a dónde? A una cantina. Tienes que decírselo, ¿no? O sea, no podemos caer en, no, pero pues no, es que tiene que comer, es que tienes que decírselo. Tenemos que decírselo. ¿Te acuerdas que este tema lo habíamos hablado cuando hablamos del no juzguéis? Que al contrario, la Biblia nos dice que tenemos que hacerlo entre nosotros. No es juzgar condenando. Eso es lo que molesta al Señor. No es juzgar condenando, es un juzgar ayudándonos. A lo mejor es más difícil practicarlo entre iglesia porque no nos vemos todo el día, pero debemos de empezar en las familias. En las familias a practicarlo. Hablábamos de cosas tan simples como a veces el esposo o la esposa está viendo a su esposo y decir, oye, yo no lo veo orar jamás. ¿A qué horas orará este? Pues tienes que decírselo, amor. ¿Has dejado de orar o a qué horas estás orando? Tienes que decírselo. O sea, en el decirlo está la probable salvación de la otra persona. Tienes que decirle cuando ves a un hijo, oye, no está leyendo la Biblia, se apartó. Hijo, hay que regresar. O sea, en la probable salvación está en decirnos las cosas. Ahí está el probable regreso al Señor. Lo otro es diabólico, el no decirnos, o sea, no porque se enoja, o sea, casi estás diciendo, déjalo que se pierda,
Pero yo con tal de no enojarme con él, yo con tal de no enojarme con ella, yo con tal de que mi hijo no se enoje o mi hija no se enoje, casi estás diciendo, pues déjalo ya que se pierda. El Señor que lo llame alguna vez, ¿no? Pero el Señor te quiere usar a ti. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Ese es un mandamiento que tenemos que decírnoslo, ¿no? Nada más, ahí mismo hay algo que le desagrada al Señor. O sea, cuando tú lo dices como condenando y creyéndote tú que eres santo, ¿no? Es lo que significa, por ejemplo, cuando dijo el Señor en Mateo 7, cuando dijo, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Pero no está diciendo, bueno, entonces no juzgo porque yo tengo una viga. No, dice en el 7:5, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces ya verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo que el Señor dice es que tenemos que juzgarnos, tenemos que decirnos, pero el Señor está esperando que así como eres de pronto y duro para decirle al hermano, seas pronto y duro para enjuiciarte a ti mismo. Tienes que ser tu juez más duro. Lo otro es lo que el Señor no le gusta. Por eso le dijo, cuando le trajeron a la adúltera en Juan 8, dijo, bueno, el que esté sin pecado, ese es el que va a arrojar la primera piedra. ¿Por qué? Porque ellos ya venían a traerla, a que la apedrearan. Dijeron, oye, aquí dice que la apedreemos. Ahí está. Y dijo el Señor, sí. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Pero esa es la primera parte, hermano. Lo que Dios quiere es, aunque la palabrita suene, pues porque así nos la han hecho ver, ¿no? Juzgar, hoy es malo, no juzguéis, pero la palabra en sí no es malo. O sea, se nos manda a ayudarnos con los pecados unos de otros. Es lo que, por ejemplo, en Mateo 18:14, de eso trata Mateo 18:14. Mateo 18:14, de hecho empieza, ahí dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Es decir, Dios no quiere que ninguno se pierda. Por eso, y después va a explicar en el 18:15, por tanto, o sea, como Dios no quiere que ninguno se pierda, dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Dice, ve y repréndele, estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero a veces lo hemos entendido como que ve y pelea, ve y dile. No, dile, estás tratando de salvarlo. Oye, hermano, eso está mal, eso que hiciste está mal. Y si fue contra ti, lo que dice en Mateo 18, oye, te estafó a ti. Tú vas a ir, no a reclamar lo que te estafó. O sea, como que lo que estafaste está bien. Pero eso está mal, hermano. Eso que hiciste es robar. Eso te va a llevar a la perdición. Eso es lo que está mandando. No ir a pelear. Oye, ahora me tienes que pagar. O sea, no se refiere a eso, sino a tratar de salvar. El contexto fue en el 18:14 que dice, no es la voluntad de nuestro Padre que se pierda uno de estos pequeños. Después dice, si no te oye, toma contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Es lo mismo. Dice, vas a ir, oye, el hermano Tito hizo tal, ya hablé con él y no entiende. Y en tu preocupación, es decir, no es lo mismo en amor, yo quiero que se salve. Y le digo a un hermano y a otro, hermanos,
no me hizo caso, ayúdame, vamos a hablar, pero vamos a hablar a ver si lo convencemos. O sea, no es de decir, aquí están 2 testigos, estás mal, eres del demonio. No, lo queremos salvar, queremos rescatar al hermano. Y dice, si no los oye a ellos, entonces dilo incluso a toda la iglesia. Pero te digo, no está hablando de que lo exhibas, ¿no? El hermano me robó a mí, es malo, es del diablo, no le hablen. Muchos pastores que dicen, ya no le hablen, no se junten con él. No está diciendo, lo tienes que salvar. Si hizo algo malo, hay que tratar de rescatarlo. Nunca se te olvide, acuérdate que tú también estás en pecado. Esa es la intención, salvar. Otra vez, tiene todo el contexto de la predicación. Predicamos porque queremos salvar a todos. Y a veces decimos, bueno, pues a los hermanos ya no nos vamos a predicar entre nosotros, ¿no? Nos juntamos a estudiar la palabra, ok. Pero aquí entra eso. Pero cuando ves a un hermano que está desviándose o que está en pecado, Dios no nos manda a decir, bueno, no, pues allá Dios que lo bendiga, ¿no? No, nos manda a decírselo, pero con el corazón, con la intención de que se salve. Otra vez, Gálatas 6:1, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Santiago 5:19. Santiago 5:19 dice, hermanos, si alguno se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es decir, al que se está apartando, al que se ha extraviado de la verdad, al que está en pecado, se nos manda a tratar de ir por él, tratar de rescatarlo. Eso es el juzgar que Dios permite, no solo que permite, sino que Dios nos está mandando a hacer, que a Dios le gusta. Si a Dios no le gusta, hoy está en pecado, pues allá que Dios que le haga como pueda. No, hay que ir por él, hay que hablar con él y hay que tratar de que recapacite y salvarlo. Eso debemos practicarlo. Mándeme, hermano. Bueno, aprovechando que estabas tocando el Mateo, dice ahí, si no se pone atención a la congregación, considerarlo publicano y gentil. Ya se refiere a lo que por sí dice también en 1 Corintios 5. Sí. Que habla de un caso ahí que dice que tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Ahí se refiere a que lo expulsen por un tiempo o se retiren o... Sí, o sea, primero la intención del Señor es restaurarlo. Tienes que hacer lo posible por rescatarlo, ¿no? Porque se ha rescatado, porque regrese al camino. Por eso dijo, primero vas tú solo y lo tratas de rescatar. Después pides ayuda, como quien dice a los hermanos, y los tratan de rescatar. Después pides ayuda a toda la iglesia, a ver si entre todos lo pueden rescatar, ¿no? Pero después dice, ya si al último no hace caso, tenle por gentil y publicano. Lo que no tenemos claro es, ¿cuándo lo vamos a declarar gentil y publicano? Y yo ahí creo que el Señor tiene la intención de, tú tienes que seguir hasta que, yo creo que Él mismo es el que se va a ir apartando, ¿no? Porque acuérdate también ahí en Mateo 18, cuando Pedro le pregunta, bueno, ¿y cuántas veces debo de perdonar? Y él le dice, hasta 70 veces 7. O sea, tienes que seguir siempre. No está claro, hermano, el momento en que tienes que hacerlo. Yo creo que ya cuando sea una rebeldía demasiado, ¿cómo se dirá? Demasiado clara, como la que dice en Corintios, oye, está con la mujer de su padre. Y lógico, el Señor le dice, primero, poniendo ese pecado como ejemplo, tienes que decírselo tú, oye, no es correcto lo que haces con la mujer de tu padre. Pues él sigue viniendo con la mujer de su padre. Oye, le dices a varios hermanos, oye, hay que decírselo. Se lo dices, sigue viniendo con la mujer de su padre. Le dices a toda la iglesia, oye, y toda la iglesia se lo dice, y él sigue viniendo con la mujer de su padre. Sí está diciendo la Biblia, hay un momento que tienes que decir, sabes que ya no puedes pararte aquí. Tienes que irte de aquí, no puedes seguir. Si sigues en tu pecado,
tan visible, no puedes estar aquí, ¿no? Por aquí dice, hermano, así va, se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. O sea que también eso sería, no sé, yo me imagino así, ¿no? Pero de que pues a lo mejor le va a pasar algo malo, ¿no? ¿Para qué? Para, como dice adelante, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor, ¿no? Así es. Sí, o sea, se ha entregado a Satanás. Por ejemplo, lo que está diciendo es cuando tú le dices aquí ya no puedes estar, lo estás entregando a Satanás, ¿no? Hiciste el intento de que se volviera a Cristo, pero hoy estás diciendo, no, ya no, ya eres entregado totalmente a Satanás. Lo que está diciendo el Señor, que aún ahora el Señor va a tratar con él, ¿no? Y que le van a venir cosas, pero todo lo que le venga es con la intención que tiene el Señor de que sea salvo aún todavía, ¿verdad? Que otra vez es lo que el Señor tiene siempre en su corazón, que no quiere que ninguno se pierda, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Pero te digo, pero el decirnos las cosas, o sea, la Biblia dice que nos las tenemos que decir, ¿no? Y como iglesia, te digo, como iglesia yo creo que tiene que ser en un pecado así, demasiado visible, ¿no? Pero como familia es como la tenemos que empezar a practicar principalmente. Es decir, yo no puedo estar viendo a mi esposa gastar el dinero vanamente, aunque me sobre, aunque tuviera para que gasten lo que quiera, pero yo no puedo estar viendo que, oye, se compró otros zapatos y ya tiene 100, y se compró otros zapatos, ya tenía 101, y oye, le tengo que parar un alto. Oye, no porque no pueda pagarte, amor, sino porque no es correcto, porque con esos zapatos podríamos comprar esto, o esto, o esto. No es correcto decir, o sea, no, pero déjala que haga, ¿no? Y luego se va a enojar conmigo, ¿no? Y luego me va a dejar de hablar. Pues tienes que hacerlo aunque te deje de hablar. No podemos ver a nuestros hijos, te digo, perdiendo tanto tiempo en la computadora sin decirle, hija, tiene que ponerse a leer la Biblia. Es decir, no podemos andar ni como iglesia, pero hablando de familia, no podemos andar como que no, pues yo ya les dije, ellos saben, ya cada quien. No, tenemos que insistir, eso está malo, eso es pecado. Eso que ves en la tele no está bien. Los padres a los hijos y los hijos a los padres también. Aquí no estamos hablando de autoridad. Es decir, no es de que, pero yo soy el papá, a mí nadie me diga nada. No, gloria al Señor que un hijo te lo dijera. Porque acuérdate que estamos hablando de amor. Yo quiero que se salve. Y a lo mejor con miedo, chin, es mi papá, chin, es bien enojón, chin, pero... No, pues ni modo, pero yo quiero que se salve. Papá, ese programa que usted ve en la tele no es correcto y no es cristiano. Y si el papá es cristiano, le tiene que hacer clic ahí y darle gracias al hijo, luego. Pero no podemos dejar pasar esas cosas, ¿no? Tenemos que hacer eso, lo que dice ahí Gálatas. Tenemos que ayudar al que cae, tenemos que ayudar al que está haciendo algo malo. Y cuando el hijo ve pelear a los papás, pues tiene que decirlo, papá, eso que hicieron, esas palabras que no son correctas. Cuando alguien ve un pleito de matrimonios, tiene que, claro que no se va a meter en ese rato que se están arrancando los pelos, ¿no? Pero después, oye, si uno solamente es cristiano, al cristiano le tiene que decir, oye, hijo, tú y yo somos cristianos, eso no está bien. Oye, ¿por qué no le dices a mi esposa? Porque ella no es cristiana. Pero ella no es cristiana, hijo. Tú sí eres cristiano. Y todo eso que dijiste y cómo la insultaste y todo, no es correcto, ¿no? Pero no podemos dejar pasar las cosas. O sea, es lo primero que tenemos que practicar en las familias. Eso no está bien. Papá, eso no está bien. Mamá, eso no está bien. Hijos, eso no está bien. Tenemos que decirnos las cosas, ¿no? Ahí dice Gálatas 6:2, siguiendo en donde estamos. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. No, tenemos que ayudarnos con las cargas, con el pecado. Pero dice el 6:3, acuérdate que nos dijo con mansedumbre, con amor, ¿verdad? Porque dice el 6:3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña. Lo que decíamos ahorita, no llegando como que soy santo.
¿no? Como que te digo porque yo soy santo, entonces sé santo tú como yo soy santo, ¿no? No, tienes que llegar como lo que eres, sabiendo que nada eres. Y el que se cree ser algo, dice ahí en el 6.3, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Después dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Si te fijas allá en el 6.4, ya estamos terminando el libro de Gálatas. Ya nos habló de todo el fruto del Espíritu. Aquí nos está hablando de algo que también es fruto del que tiene el Espíritu de Dios. Cuando ve a alguien en pecado, lo quiere restaurar, pero restaurar en amor. Ese también es fruto del que tiene a Cristo adentro de sí. Dice, no tienes que creerte algo, porque el que se cree ser algo sin ser nada a sí mismo se engaña. ¿Qué tenemos que hacer? Ellos, el que está en pecado, el que no fue expuesto, todos, está terminando el libro, está haciendo lo mismo que les dijo un día a los corintios: examinaos a vosotros mismos. Aquí nos está diciendo, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse y aún solo respecto de sí mismo y no en otro. Te digo, es parecido a lo que dijo en 2 de Corintios 13:5. Les dijo a los corintios: examinaos a vosotros mismos a ver si estás en la fe, probaos a vosotros mismos. Y si te pones a prueba, y si pasaras la prueba, entonces tendrías motivo de gloriarte, pero aún solamente de ti mismo. Te pones a prueba, te examinas, y si pasas la prueba, tendrías motivos de gloriarte, pero solo respecto de ti mismo. ¿Sabes? Lo que hemos hablado también otras veces es que esto es individual. Esto es individual. Si aún tú te pusieras a prueba y salieras victorioso, bueno, quiere decir que tú, bueno, yo ya la pasé, yo soy salvo. Pero esto es individual. Esto es de cada uno, ¿no? Cuando llegues ante Dios, no podrás justificarte por algún otro. Ahorita que hablábamos de Paul Washer, nadie que diga, oye, nadie puede llegar ante Dios y decir, pero yo fui a la iglesia de Paul Washer. Bueno, ¿y eso qué? Tus hechos, tus obras son los que van a ser, a dónde determinan a dónde vas, ¿no? No otra persona. Ni esto no es ni de familiares. ¿Te acuerdas cuando hemos hablado? Las esposas, esto no es de que, oye, Señor, yo soy la esposa de aquel que leía la Biblia toda la noche. Sí, hija, pero él la leía toda la noche, tú te dormías, esto es individual. Cada quien tiene que luchar por su salvación individual. Oye, yo soy la esposa del pastor, yo soy el hijo del pastor. Qué bueno, felicidades, pero la salvación es individual. Tiene que ser individual. Dice ahí mismo en Gálatas 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Es decir, nosotros llegaremos ante Dios con lo nuestro nada más y seremos juzgados por lo nuestro nada más. Es individual, la salvación es individual. No hay familiares, no hay ni siquiera, oye, pero así lo que dice la Biblia es, aquí de todas las iglesias, y aquí mismo de esta iglesia, si nos tocara ir juntos, hoy se cae el techo, nos morimos absolutamente todos, y aún unos van a ir al cielo, y unos van a ir al infierno, y los del infierno, pero íbamos a la misma iglesia, sí, y escucharon la misma palabra, pero no todos tuvieron la misma respuesta. Así es en todas las iglesias. Y el número, si nos pusiéramos muy estrictos, el número es demasiado pequeño. Es demasiado pequeño. Si aquí no sé cuántos estemos ahorita, 50 personas,
Se cae el techo ahorita y la Biblia dice 40 van a caminar al infierno. O más, 45, 48 y 1, 2, 3 van a caminar hacia el cielo. Acuérdate que dice, la puerta es angosta, el camino es angosto y pocos son los que lo hallan. Entonces no se trata de a la iglesia que vas, ni solamente de leer la Biblia. Esto se trata de lo que hace la Biblia en ti, ¿no? Por eso la insistencia ahí en Gálatas, fíjate lo que sigue en el 6:7. No os engañéis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos engañemos. Lo que decíamos ahorita, que Dios ve todo. Podemos ocultarnos de todos. Podemos ocultarnos. El que engaña a su esposa, puede su esposa no darse cuenta jamás. Pero el Señor lo vio desde la primera vez. Gracias a Dios decimos, gracias a Dios que yo no la he engañado jamás. La Biblia dice que el que voltea a ver una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Tu esposa puede no darse cuenta nunca. El pastor ni los hermanos. Dios se dio cuenta desde el primer momento. Por eso dice, no nos engañemos, no te engañes, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y a veces estamos caminando pensando que podemos burlar a Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Era tan fácil como lo que dijimos ahorita de los frutos. Mira tus frutos. Estás dando los frutos del Espíritu. Seguramente estás viviendo en el Espíritu y vas a ir al cielo. Pero si estás dando los frutos de la carne, si te gustan las cosas de la carne, si te gustan las cosas del mundo, si vives para las cosas del mundo, si tus afanes aún son afanes del mundo, pues es que el Señor dice, no te engañes. No llegues ante mí y me digas, es que no me dijeron. Hijo, esto es tan fácil. Evítate la gritería. Evítate que el Señor se enoje y diga, sáquenme de aquí. Evítate eso. Tú solito. Examínate. Dijo, examinaos. Pongan a prueba su propia obra. No os engañéis. No te engañes. Evítate la pena de llegar ante el Señor y querer discutir. Cuando Él decida mandarnos al infierno, no hay nada que discutir, es justo. Es justo. Todo lo que sentimos, todos los pensamientos que tenemos, todo va a ser expuesto ante el Señor. Imagínate de lo que estamos hablando. Dice Lucas 8:17. Lucas 8:17 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, y nada hay escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Por eso es bueno cuando juzgas con la intención de salvar. Pero deja tú eso es para uno. Pero cuando alguien te juzga a ti y te dice tu pecado, aunque lo haga con la intención de humillarte, de exhibirte, de avergonzarte, para ti es lo mejor que pudo haber hecho. Lo mejor que le puede pasar al hombre es que se dé cuenta de su pecado hoy, y no cuando el Señor lo desnude, no cuando el Señor se los eche. ¿Quieres discutir, hijo? Mira, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. Lo mejor que le puede pasar al hombre es que alguien se los diga hoy y los acepte. Digo, lo que estábamos hablando hoy es de que cuando tú se lo dices a alguien, tiene que ser con la intención de salvarlo. Pero cuando alguien te los diga a ti, no te importe la intención. Si alguien de entrar aquí y dijera, pastor, yo lo vi ayer saliendo de un hotel, sáquenmelo de aquí. ¿Sabes qué? Tendrías que darle gracias. Si en mí hace un clic, si es cierto, ¿cómo me atrevo a estar aquí predicando si ayer hice esto? Gracias. Tienes que darle gracias. Lo mejor que le puede pasar al hombre es que alguien lo despierte de su pecado hoy. Porque si no, va a ser despertado por el Señor, delante del Señor. Y cuando ya no hay oportunidad, cuando toda rodilla se va a doblar, cuando vas a decir, sí es cierto, Señor, perdóname. No, hijo.
El último segundo de tu vida era la última oportunidad de arrepentirte. Ya cuando estás ante el Señor, ya estás para recibir juicio nada más. Dice en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Eso es lo que nos manda, juzgar, pero juzgar con justo juicio. Pero lo mejor que nos puede pasar es eso, que aún si nosotros no nos damos cuenta por nosotros mismos, que alguien nos exhiba nuestro pecado, que nos despierte de nuestro pecado, porque de lo contrario nos vamos a ir toda la vida con ese pecado. Y sí podemos decir, qué bueno, nadie se dio cuenta, pero se dio cuenta el que va a juzgarnos. Aquí estamos alrevesados. No importa que los demás no se dieran cuenta. Si tuviésemos que escondernos de alguien, si se pudiera, tendríamos que escondernos de Dios. Tristemente la Biblia dice que ¿a dónde podrías esconderte del Señor? Todo está abierto ante Él. Dice Hebreos 4:13. Hebreos 4:13 dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todo lo vio, todo lo oye, todo lo está viendo, todo lo está escuchando. Aún nuestros pensamientos, aún las intenciones de nuestro corazón, aún nuestros deseos, los está escuchando, los está viendo. No podemos escondernos de Él. Hay un salmo que dice, aún si fuera al centro de la tierra, de allá va el Señor. Y no hay dónde esconderse del Señor. Tuviste a Jonás cuando quiso huir del Señor. Y todo lo que le pasa, no hay, todo lo va a ver. Todo lo está viendo y todo lo ha visto. Todo lo que hicimos ayer, Él lo vio. Lo que dijimos, Él lo escuchó. Lo que pensamos, Él lo vio. Todo eso. Y aún estamos viviendo tan confiados. Cuando decimos todo lo ve, todo lo oye, todo lo escucha. Nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Deberíamos de vivir con temor de Dios, es decir, todo lo ha visto, o sea, captas la magnitud, o sea, ¿a poco todo lo ha visto? ¿A poco todo lo ha visto? ¿Todo? ¿A poco ha visto cuando deseo algo? ¿Lo ha visto? ¿Se ha enterado? Todo, absolutamente, todo. Y un día vamos a dar cuentas ante Él. Dice 2 de Corintios 5:10. Que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Todos vamos a estar delante del Señor un día para ser juzgados. Todo será. Nuestra vida va a cambiar en un segundo, hermanos. En un segundo, dice Hebreos 9:27, que está determinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Después apareces ante el Señor para ser juzgado inmediatamente después. Y yo creo que deberíamos de pensar en eso más seguido, porque aún cuando hoy estamos diciendo y escuchando, el Señor ve todo, aún lo que piensas. Oye, pero no le dije nada, pero le querías decir, eso ya lo vio el Señor. Por eso Él dice, el que le dice fatuo a su hermano ya es como si lo hubiera matado. Oye, pero no lo maté, pero tenías ganas de matarlo. El Señor está viendo todo eso. Honestamente yo creo que debería de hacernos vivir con menos confianza de la que vivimos. Debería de hacernos vivir con más temor del que tenemos hoy a Dios. Y tener más temor a Dios y recuperar el temor de Dios. Otra vez, ahí puede estar nuestra salvación.
el vivir tan confiados, el vivir... Es que la palabra no es tan confiados, la palabra es tan engañados. Es vivir tan engañados porque la Biblia es muy clara y dice que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, yo no sé de dónde lo sacamos porque aquí no dice. Nosotros creemos que oye, yo ya recibí a Cristo, y como que el que recibió a Cristo hizo su oración, automáticamente como que recibió, no sé, una fortaleza. No, el pecado ya no, oye, pero pecaste, sí, pero ya no me lleva al infierno. O sea, como que el pecado del cristiano ya no lleva al infierno. Eso no está aquí. Aquí lo que dice, la paga del pecado es muerte, y cuando habla de muerte habla de un infierno. Y nosotros estamos viviendo muy confiados. Estamos ignorando lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué es lo peor? Lo que más aterra cuando lo piensas. Esto va a cambiar en un segundo. Esto va a cambiar en un segundo. Es morirse. Es en un segundo. A cualquiera le puede pasar. Ahorita podemos salir a nuestra casa, chocar, morirnos. Y ya. Tenemos que ver lo más importante. Todo lo que dice la Biblia es que lo más importante es a dónde vas después de morir. No es si vendes o no vendes. No es si tienes dinero o no tienes dinero. No es si comes frijoles o carne asada. Lo más importante es hoy. Si chocas en la esquina y mueres, ¿a dónde vas a ir? Esto es lo más importante. Quita la vista de las cosas del mundo y pon la vista en las cosas espirituales. El Señor quiere llamar la atención de nosotros de muchas formas. Y tenemos que pensar en esto más seguido. Alguien de nosotros aquí en la iglesia hace poquito dijo, oye, algo está pasando en la iglesia. Y sí, tiene razón. Hemos pasado muchas cosas, ¿te acuerdas? Mi papá estuvo enfermo y falleció. Después el esposo de la hermana Zenaida estuvo enfermo y falleció también. Un familiar del hermano Juan Manuel, una hermana de la hermana Eva, también falleció. El hermano Chuy, que hoy no está, hace poco fue a un velorio de un amigo. El hermano Mario Pérez, que hoy está aquí su mamá, también tuvo una pérdida en su familia. Y hemos estado en hospitales, no solamente ayudando, me refiero, por ejemplo, la mamá del hermano David, hace poco estuvo en cama también, estuvo mal. La mamá del hermano Mateos ha estado enferma. Hemos tenido pruebas a diario, ¿no? Hemos tenido pruebas para siempre. El hermano Martín estuvo un tiempo sin empleo. El hermano Mateos estuvo mucho tiempo sin empleo. Hay otros que no estamos bien en lo económico. Hace poquito tuvimos lo de la hermana Diana, y que también, por cierto, tiene a su papá enfermo. Y cada quien debemos de tener nuestras pruebas personales, que no son otras cosas que el Señor preocupándose por nosotros y llamando nuestra atención. ¿Cuándo vas a quitar la vista de las cosas del mundo? ¿Cuándo vas a voltear a las cosas espirituales? No es importante si vendes o no vendes. No es importante si tu hijo saca 10 o saca 6. No es importante si está en la escuela de gobierno o está en el mejor colegio. No es importante si traes chanclitas o traes tenis Nike. No es importante. Dejemos de mirar las cosas del mundo. Examinémonos, como dice el Señor. Sometamos a prueba nuestra propia obra, como dijo aquí en Gálatas 6. Probaos a vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos. Cuando dice examinaos a ver si está en la fe, está diciendo ponte a prueba a ver si eres cristiano. Es lo que está diciendo. A ver si eres cristiano. Ponte a prueba. Así terminó Pablo, le escribió a los Corintios. Así está terminando la carta a los Gálatas. Pónganse a prueba. Pongan a prueba su propia obra. Así son las cartas de Pablo. A los romanos les decía en Romanos 12, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Les ruego, decía Pablo.
a los efesios, en Efesios 4:1, les dijo, les ruego que andéis como es digno del llamamiento. Les ruego que andéis como es digno del llamamiento. A los colosenses les dijo en Colosenses 3:1, si habéis resucitado con Cristo, otra vez estáis, si es cierto que eres cristiano, entonces busca las cosas de arriba. Tienes que buscar las cosas de arriba. A los hebreos les dijo, sin santidad nadie verá al Señor. La palabra de Dios, el mensaje principal, las cartas de los discípulos son un llamado a la santidad. El mensaje de Jesús era un llamado a la santidad, pero es un llamado urgente. Es un llamado urgente. Es decir, hay que ser santos. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Lo que se nos manda es que estamos jugando con fuego, hermano. No estamos creyendo las palabras del Señor. No estamos creyendo, por ejemplo, en el infierno. Aunque lo leemos, no lo creemos. Y hay quien dice que, oye, que es literal, hay quien dice que no existe. Es lo que más hablaba el Señor. Si esto no es, oye, ¿quién dijo? Pablo, dijo Pedro, pues todos lo dijeron, pero Jesús es de lo que más predicó. Jesús es de lo que más advirtió del infierno. Hay un infierno ardiente. Casi todo lo que se conoce del infierno fue dicho por Jesús. Por Jesús cuando estuvo entre nosotros. Jesús habló más del infierno que de muchas otras cosas. Que de muchas otras cosas. Entonces, ¿a poco no será importante? Es palabra de Jesús. Hay quien dice, no, pero es que yo creo que no es correcto. A nosotros nos han dicho, no es correcto hablar del infierno porque la gente se asusta. Entonces Jesús se equivocó. No, porque es lo que predicó Jesús. Si no haces esto, serás echado al lago de fuego, al fuego eterno, al fuego que no se apaga, donde gusano no muere, donde es el rechinar de dientes. Y yo creo que necesitamos pensar más, o estamos como cristianos, estamos viviendo otra vez como que un yuju, vamos al cielo. Yo te aseguro otra vez, porque es lo que dice la palabra, aún todos los que estamos aquí, la mayoría, no vamos a entrar, es difícil. Pedro dijo, aún el justo, aún con dificultad se salva. Pero lo estamos ignorando, pero son palabras de Jesucristo. Y las estamos tomando a la ligera. No vemos el pecado como lo ve Él. En Mateo 18:8 habló del infierno. Y dice nuestro Señor en Mateo 18:8, si pues tu mano o tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo y arrójalo de ti, porque más vale entrar en la vida manco o cojo que con las dos manos o los dos pies ser arrojado en el fuego eterno, en el fuego eterno. Y lo que está diciendo otra vez el Señor es más importante a dónde vas. Tan importante es que dice, ¿qué es lo que te está haciendo caer, hijo? No, pues es que estos ojos, yo no los puedo dominar. Dice, ¿sabes qué haz? Sácatelos. Y ya como que, ay, espérate, como que muchos me han dicho, oye, pero eso no es literal, o está jugando el Señor. Yo no veo al Señor que está jugando, yo veo a nosotros que estamos jugando. El Señor está diciendo, mejor sería sacarte los ojos y que entres al cielo, que con tus dos ojitos irte al infierno. Eso es lo que dice el Señor. Para el Señor no hay juego, el Señor no está jugando. Los que estamos jugando somos nosotros y no nos está dando miedo. Aunque vemos que dice, es mejor esto que ir al infierno. Yo te aseguro que todos, incluido yo no creo, en realidad no creemos que va a quemar a nadie. No creemos. Pero si no crees la palabra de Dios. Porque el Señor está diciendo que lo va a hacer. Dice que aún tus ojos te los sacaras. Dice Marcos 9:47.
Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ser echado en el infierno. Y luego ahí dice, ¿cómo es el infierno? Dice, donde el gusano de ellos no muere y donde el fuego nunca se apaga. ¿Cómo será ahí? Yo no sé exactamente cómo es, pero pues hay fuego, te estás quemando. Aquí dice, el gusano no muere. Vas a estar engusanado, pero sin morir jamás. Es un castigo eterno, sintiendo las llamas, sintiendo el tormento. Y esto es, ¿sabes qué es lo que más debe de aterrarnos, hermano? Que si te equivocas, es decir, por ejemplo, hoy mueres, imagínate que mueres, que vas al juicio, que eres echado al infierno. Yo estoy seguro que sintiendo la primer llama, te arrepientes, hermano, porque así somos. Pero ¿sabes qué es lo que debe de aterrorizar? Que no hay salida de ahí. Que no hay salida de ahí. Lo que el Señor está diciendo, imagínate que hoy entraste al infierno, sientes la primer llama. Claro que todos nos vamos a arrepentir. ¿Qué harías para salir de ahí? ¿Qué harías? Lo que el Señor dice, hazlo hoy. Hazlo hoy. Deja todo hoy. Entrégate al Señor hoy. Si llegamos al infierno, no hay salida. Todos los que están en el infierno están arrepentidos ya. Y yo no sé qué se escuchará ahí. Dice, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no dejé todo? ¿Por qué no sacrifiqué todo? ¿Por qué cuando leí esto no hice caso? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no? Lo que más hay en el infierno es, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no hice caso? Yo creo que es lo que vas a escuchar ahí siempre. ¿Por qué no hice caso? Hoy lo que está diciendo el Señor es eso. Imagínate que entras hoy. ¿Qué harías para salir? Lo primero que vamos a hacer es rogarle al Señor. Pero no hay salida. No hay salida. Pero dice, tú piensas, ¿qué harías? No, pues haría todo lo que no estoy haciendo hoy. Hazlo hoy. Hazlo hoy. ¿Por qué pones en riesgo tu vida? No nos entra en la cabeza lo que es el infierno. Es un castigo eterno. Es ser quemados por la eternidad. A nosotros no estamos acostumbrados a eso, porque es, oye, aun que yo hiciera algo malo, oye, lo metieron a la cárcel. ¿Cuánto? 40 años. Se acaba los 40 años y salgo. No estamos acostumbrados a oír esto. Es un castigo eterno. No saldrás jamás. Jamás. ¿Sabes lo que es jamás? Jamás. Así es, hermano. Y uno les predica a la gente y se les queda viendo a uno como que no somos de este mundo. Oye, imagínate la eternidad. Imagínate todo el tiempo que va a ser eso. Y no captan que a uno que estamos aquí estudiando es difícil. Es difícil entender. Para ellos que son del mundo es mucho más difícil. Hoy yo no sé quién tenga calor, pero la intención era incluso tener apagados los abanicos. Si los climas no los prendimos a propósito, pero si a veces te molesta, imagínate el calor. Sabes, yo tengo aquí sudor aquí, pero no sabemos de lo que estamos hablando. Es un fuego eterno, un fuego que no se apaga. Sí, lo que les voy a decir es que se queme un dedo, quémate un dedo, hermano, con un cerillo. Por eso pusimos los cerillos ahí en la mesa. No sabemos de qué está hablando el Señor. Y lo está hablando nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si tú no crees pues no crees la palabra de Jesucristo. Prende un cerillo y póntelo en tu dedo. No lo toleras. No sabes lo que es el infierno. Y lo estamos tomando a la ligera. Y lo estamos tomando a la ligera. Es un fuego que no se apaga. Pero te digo, lo que más aterroriza es eso, hermano. Yo estoy seguro que entras y yo creo que ya nomás cuando sientes el calorcito, yo estoy arrepentido, Señor. Sí, pero ya no, hijo.
Ya no, el arrepentimiento es hoy, el cambio de vida es hoy, el vivir el cristianismo es hoy, el dejar todo es hoy, es hoy. Es de lo más aterrorizante que predicó Jesucristo. Tenemos que creer en el infierno. Tenemos que creer en el infierno sin verlo. Sin verlo, porque seguramente se supone que si somos convertidos, esto ya lo vivimos. O sea, cuando era yo pecador, yo iba al infierno. Cuando el Señor me salva, cuando nos salvó a todos es, hijo, no te voy a echar al infierno. ¿Qué vas a hacer? Todos cuando nos convertimos le dijimos al Señor, voy a entregarte mi vida, Señor. Voy a vivir para ti, Señor. Voy a dejar de pecar, Señor. Todos le dijimos. Y el Señor nos sacó del infierno. Pero como no sentimos las llamas, por eso hoy creemos lo que dice Gálatas. Pero ten cuidado, no creas que al Señor nos podemos burlar de Él. El Señor no puede ser burlado. Todo lo que cada quien cosechare, todo lo que sembrares, eso vas a cosechar. Todo por lo que hoy estás viviendo, ahí vas a ir. Ahí vas a ir. Si lo que te gustan son las cosas del mundo, vas a ir al infierno, es lo que dice el Señor. Santiago 4 dice que el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Y lo que está diciendo Santiago 4 es, el que es amigo del mundo, el que le gustan las cosas del mundo, va a ir al infierno, está diciendo el Señor. Dijo el Señor en Mateo 6:31, no te afanes por lo que has de comer, lo que has de vestir. ¿Por qué? Porque los gentiles son los que buscan esas cosas. Tú, que eres cristiano, dedícate a buscar primero el reino de Dios. Lo que está diciendo el Señor, si tú no estás buscando el reino de Dios, si tú no estás dejando de afanarte por las cosas del mundo, si tu afán no es lo espiritual, lo que vimos ahorita, lo espiritual que es, que la gente se salve, que la gente escuche el evangelio. Oye, que un hermano está en pecado, que yo lo restaure. Pero, ¿por qué? Porque esa es mi única intención que hay. Y porque esa es la única que tiene Dios. Dios no quiere que ninguno se pierda. Si tú no tienes eso, es que no tienes el Espíritu de Dios. Si no tienes el Espíritu de Dios, vas a ir al infierno. Vas a ir al fuego que nunca se apaga. Eso es lo que predicó el Señor en Mateo 16:25. Dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Para mí está demasiado claro, pero como no dice infierno, no, pero lo que está diciendo el Señor es eso. Todo el que quiere salvar su vida, es decir, todo el que quiere vivir como ha vivido siempre. Oye, yo quiero traer el mejor carro, yo quiero mi dinero, pues comprarme una pantallita, traer buenos tenis, quiero traer buena ropa, mis hijos en el mejor colegio, quiero ir a McAllen cada domingo, todo el que quiera tener esa vida, lo que está diciendo es, va a ir al infierno. Eso es lo que está diciendo el Señor. En cambio, todo el que pierda su vida, todo el que pierda esos deseos, vimos en Gálatas ahorita, en Gálatas 5, el que es cristiano ha crucificado sus deseos y sus pasiones. No nos puede gustar lo mismo. Yo creo que lo hemos hablado siempre. Eres cristiano, no puedes tener los mismos deseos que antes, ¿no? Pero nos ha faltado la corona, esta en el pastel. Tal vez no hemos sido demasiado claros, ¿no? Si te gustan las cosas del mundo, no eres cristiano. Y nos quedamos ahí, bueno, pero a lo mejor mañana me hago cristiano, o antes de morirme me arrepiento. Te gustan las cosas del mundo, vas a ir al infierno. Estás viviendo para las cosas del mundo, vas a ser quemado en el infierno. Te interesa más las cosas del mundo, vas a ser quemado en el infierno. Lo que tenemos que hacer es tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar, porque así sucedió. Cuando el Señor nos salvó, así sucedió.
íbamos al infierno y fuimos rescatados del infierno. Lo que tienes que imaginarte, porque así fue. Cuando nos salvamos, así fue. Sí, mami, por favor. Si hoy entraras al infierno y sientes la primer llama, ¿qué le dirías al Señor? Señor, dame una oportunidad y voy a... Eso es lo que tú tienes que llevarte hoy a casa. Tienes que imaginarte entrando al infierno, sintiendo la primer llama, arrepintiéndote, hermano, y decirle al Señor, Señor, déjame otro rato y yo voy a... Hazlo hoy, hazlo hoy, hazlo hoy. Es que cuando sientas la primer llama, ya no va a haber salida. Ya no va a haber salida y es trágico, es trágico. Hoy nos deberíamos de ir, sí, con temor, porque esto te digo, estamos confiando en que bueno, déjame voy a mi casa y lo mastico el mensaje, déjame llego a mi casa y lo checo en la Biblia, déjame llego a mi casa y lo platico a ver si es... Yo te estoy diciendo, imagínate que chocas aquí en la esquina y te mueres, imagínate que te atropellan aquí, imagínate que cae el techo hoy y nos mata a todos, imagínate que vas caminando y te da un infarto. ¿A dónde vas a entrar? ¿En qué estamos confiando? Lo peor es que la Biblia nos dice que nos examinemos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a veces sí nos examinamos. Y yo si hoy preguntara, oye, ¿quién cree que va a ir al cielo? Yo creo que todos diríamos, todos. Cuando la Biblia está diciendo lo contrario. La palabra de Dios está diciendo lo contrario. Tendríamos que tener ese temor de no ser, por ejemplo, los que cuando ves, no sé qué pasa cuando ves los de Mateo 7 que llegan ante el Señor y le dicen, oiga, pero no, Señor, hicimos milagros, echamos demonios. Y el Señor dice, aléjense de mí, no los conozco. Imagínate que sea lo trágico que ha de ser eso, ¿no? Dice Proverbios 14, 12. Proverbios 14, 12. Dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Imagínate que podemos estar en ese camino. Y yo creo que muchos, en realidad, no podemos estar, estamos en ese camino. Estamos en un cristianismo y estamos confiando en que al final vamos a ir al cielo. Cuando lo que dice Proverbios es que hay un camino que parece cristiano. Hay un camino que dice que va al cielo. Hay un camino que dice, mira, nomás ve a la iglesia los domingos y vas a ir al cielo. Hay un camino que dice, bueno, agrégale un diezmo o una ofrenda y vas a ir al cielo. Hay un camino que parece que va al cielo, pero que su final, esto es lo peor. O sea, al final, cuando se acaba, te das cuenta que iba al infierno y no hay regreso. Es decir, no hay segunda oportunidad. Oiga, pero no que Dios da muchas oportunidades. Sí. ¿Cuántos días has vivido a partir de que conociste a Cristo? Cada día ha sido una oportunidad de arrepentirte y de hacerte cristiano de verdad. De dejar de jugar al cristiano, de hacerte cristiano de verdad. Imagínate cuántas son las oportunidades en tu vida. Nadie puede llegar ante el Señor y decirle, a mí no me diste oportunidad. No, ¿cuántos años tienes? 60. ¿A cuántos te convertiste? A los 30. Tuviste 30 años. 30 años que yo te salvé. Y después pisoteaste mi salvación. Pisoteaste mi salvación, la tomaste en menos, no buscaste mi palabra, pisoteaste mi palabra, jugabas con mi palabra. Sí la oías, sí la leías, pero la pisoteabas porque no la creías, porque no la vivías. Yo dije, no voltees a ver mujer en la calle y volteabas a ver mujer en la calle. Yo dije, no insultes a tu esposo e insultabas a tu esposo. Entonces, pisoteaste mi palabra.
cuando llegues ante el Señor. Todos conocemos a un Señor misericordioso. Hoy, por eso se nos hace raro. El Señor es misericordioso. Creemos, a la hora que yo llore, yo estoy seguro que el Señor, ay chiquito, me enternece el corazón, échenlo para el cielo. No va a suceder, hijo, no va a suceder. Tú ve a ver Sodoma y Gomorra, si tuvo compasión. Tú ve a ver el diluvio, si tuvo compasión. Oye, ¿a poco no tuvo compasión? Claro. ¿Cuánto tiempo les habló Noé? ¿Cuánto tiempo les predicó Noé? Esa es la compasión de Dios. Esa es la compasión de Dios. No que cuando estés en la antesala del fuego llores. No va a haber. Hay versículos en la Biblia, ¿te acuerdas cuando dice, si tú no escuchaste, yo tampoco voy a escuchar? Yo cuando tú estés llorando, no me quemes, yo ni voy a escuchar, es el Señor. Tú no escuchaste mi palabra, no la creíste, no la obedeciste. ¿Yo por qué me voy a compadecer de ti cuando estés llorando? Tenemos un Señor compasivo hoy. La Biblia también dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es tener a ese Señor todopoderoso como enemigo. Y nos estamos confiando demasiado, hermano. Nos estamos confiando. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y Él dirá, no los conozco. Esto no se trata de decirle Señor. Esto se trata de que seas Señor. De que sueltes la vida en las manos de Él. De que entregues tu vida a Él, pase lo que pase. No se trata de decirlo. De decir, ahorita vamos a hacer una oración y yo te aseguro que todo, Señor, te entrego mi vida, ¿no? Y vamos a salir para vivir igual. Tenemos que cambiar de vida, mande mi hermano. Es que en mi caso, o sea, lo que yo pienso es que uno mismo se justifica solo. Exacto, hermano. O sea, que toma un lugar que no le corresponde, ¿verdad? La mente de uno mismo, el ser humano, se justifica a sí mismo solo, ¿verdad? Y dice, pero yo no. O sea, eso no aplica para mí. Sí, o sea, y ese es el mayor enemigo que tenemos de cada uno, que nos justificamos solos, A nosotros mismos. Y creemos que estamos del lado de Dios y estamos tomando su lugar, decir, no, pero pues soy yo, pues yo sí lo puedo hacer y los demás no, ¿verdad? Sí, como que tenemos permiso de pecar, pero te digo, la Biblia nos tumba todo eso. Por eso te digo, no sé de dónde hemos sacado esas ideas, porque de aquí no. Porque ¿sabes qué es la Biblia dice lo contrario? La Biblia dice que, por ejemplo, ahorita mismo, no sé, aquí los vecinos han de estar con carne asada, cerveza y viendo fútbol. ¿Ok? Bueno, pero la Biblia dice que mi pecado es peor que el de ellos. Porque ellos son ignorantes y yo ya conocí a Dios, yo ya había sido salvado, yo ya probé el Espíritu de Dios. Mi pecado, por menor que sea, es peor que el de todos. Ahorita puede haber un varón adulterando en un motel, pero mi pecado, sea cual sea, es peor que el de él. Por eso te digo, tenemos ideas que no salen de aquí. O sea, nosotros nos hicimos cristianos y creemos lo que dice el hermano. O sea, el pecado, ya, o sea, a mí se me tiene que perdonar. Yo hice mi oración, ¿no? No, la Biblia dice, tu pecado es peor, porque conoces a Dios. Oye, pero mira que él está engañando a la esposa. No conoce a Dios. Su pecado, así sea, todos los zetas, tú los oyes ahí oye, yo maté a 100, yo a 50. Bueno, tu pecado es peor que el de ellos. Porque ellos no conocen a Dios y nosotros conocemos a Dios. Pero tenemos ese tipo de ideas que no sé de dónde las hemos sacado, porque la palabra no las enseña. La palabra enseña que nuestro pecado, sea cual sea, oye, una mentirita de nosotros es peor que el que está adulterando. Eso es lo que dice la palabra de Dios, porque nosotros ya probamos el don celestial. Nosotros ya fuimos rescatados. Nosotros sabemos, hermano, lo que costó nuestro pecado. Nosotros sabemos que costó la sangre de nuestro Señor. Por eso hay un verso que dice, oye, que ya no hay más. ¿Qué quieres, que el Señor vuelva a ser crucificado? No se puede. Nuestro pecado es peor. Nuestro pecado es peor, es lo que dice la palabra de Dios.
pero sí tenemos muchas ideas preconcebidas. Es el que dice, hermano. Hebreos 10:26, si quieres lo leemos. ¿Lo tienes tú ahí, hermano? ¿No lo lees? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una representación de juicio y de carbón de fuego, que ha devorar a los adversarios. Miren, o sea, está diciendo, nosotros ya sabemos lo que costó nuestro pecado. Oye, el mundano peca hoy, peca mañana, peca pasado, pero él no conoce a Cristo. Nosotros ya sabemos que nuestro pecado costó toda la sangre de Él. Y luego volvemos a pecar, lo que dice Hebreos. Oye, ¿qué quieres? ¿Estar crucificando al Señor todos los días? ¿Todos los días? No se puede. No se puede. Nuestro pecado es grande, nuestro pecado es ofensivo. Y nuestro pecado, igual que cualquier pecado, pero al contrario, yo diría, con más razón, nuestro pecado lleva al infierno. El pecado de alguien que se dice cristiano, con más razón, merece el infierno. Con más razón. Porque es peor, porque ha pisoteado la sangre de Cristo, porque ha ignorado la palabra de Dios. Por eso es peor. Y por eso hay niveles de castigo. Y yo creo que el que es cristiano y se dice cristiano merece un castigo peor que el que es mundano. Mande, mi hermano. Dice en Lucas 12, aquel siervo que sabía la voluntad de que nosotros conocemos lo que Dios quiere, ¿verdad? Que no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero aquel que sin saberla, la gente que no conoce, ¿verdad? Hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Al que mucho se le es dado, mucho le será demandado, y al que encomendaron mucho más le será pedido. Y a nosotros se nos ha dado demasiado, hermano. Eso es lo que está diciendo. Pero te digo, fíjate cómo hemos tenido la idea contraria. O sea, lo que dice el hermano, como hoy el cristiano no puede pecar. Como quiera puede pecar, pues ya es hijo de Dios, ya no le pasa nada. Estás mal de la cabeza. O sea, tu pecado como cristiano es peor que el mundano. O sea, tu pecado como cristiano es peor que el del Papa, es peor que el católico que está cargando la Virgen. Es peor porque estás pisoteando la sangre de Cristo, porque se nos fue dado demasiado y estamos pisoteando demasiado, ¿no? Pero tenemos que llevarnos esa idea, tienes que pensar en el infierno, tienes que pensar, no lo tienes que olvidar como que es una fábula, lo predicó nuestro Señor. Es lo que más predicó nuestro Señor Jesucristo. Cuando predicaba, al final decía, y estos irán aquí y estos irán al castigo eterno. Cuando vemos Mateo 25, y estos irán aquí y estos al castigo eterno. Oye, el que hace obras, este irá aquí y los otros, apártense de mí, malditos, les dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Tienes que imaginártelo. Tienes que imaginártelo. En Lucas 16 está el pasaje del rico y Lázaro. ¿Es mío, hermano? ¿Es mío? En Lucas 16, 22, yo creo que todos lo conocemos. Dice que murió el mendigo y que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y que murió el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y luego dando voces le decía, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Al infierno se va a recibir tormentos. Yo he escuchado ideas de los mundanos que dicen, oye, pero pues allá van a estar todos los pachangueros, ha de estar padre. Allá van a estar todos los pachangueros, pero recibiendo su tormento. Allá va a estar todo el pecador recibiendo su tormento. Oye, allá mis cuates de la prepa, seguramente van a estar allá, pero recibiendo su tormento. Oye, a lo mejor muchos de nuestra familia hoy están allá, pero recibiendo su tormento. Es decir, no se nos manda, oye, si mi mamá se está quemando, yo quiero ir con mi mamacita. Bueno, Dios te lo va a conceder y te va a mandar con tu mamacita, ¿no? Porque también dice el Señor, el que ama padre o madre
más que a mí no es digno de mí. Pero no, están recibiendo castigo, están recibiendo tormento, están siendo quemados y nunca terminan de quemarse. Nunca terminan de quemarse. Lo que hace aquí el rico. Seguimos leyendo ahí en el 16:25. Bueno, en el 24 le decía: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida. A ti te gustaba tener bienes, a ti te gustaban los bienes materiales, a ti te gustaban las cosas del mundo. Lázaro recibió males y ahora es aquí consolado y tú atormentado. Y además hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Del infierno no hay salida, hermano. No hay salida. No hay salida, es eterno. Entrando no sales, ni aunque, digo, por el amor de Dios, todos los que están ahí han de estar llorando y arrepentidos ya 1,000,000 de veces. Pero el arrepentimiento que nos libra del infierno es hoy, en vida. Como dijo el Señor, es en fe, es sin ver. Es sin ver, porque cuando ya ves, pues ya no es fe. Cuando ya ves la primer llama, yo te aseguro que todos vamos a lloriquear, hermano. A lloriquear, a llorar, a asustarnos. Pero ahí ya se acabó. Esto se trata de hoy, cuando no lo estás viendo, cuando no estás viendo las llamas. Pero lo dijo nuestro Señor Jesús. Es verdad y lo tienes que creer. Ahí en Lucas 16:27 le sigue diciendo el rico: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a que no vengan ellos a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, Padre, pero si alguno fuere de entre los muertos se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: no, si no oyen a Moisés y a los profetas, aunque alguno se levantare de los muertos, tampoco se persuadirán, no se arrepentirán. Pero mira la imagen que dice: el infierno es horrible. Y digo, tenemos que ser claros, muchos de nuestras familias están ahí, muchos de nuestros familiares, ¿no? Pero aunque estén ahí, lo que están haciendo es lo que quisieran hacer, es lo que el rico está pidiendo. Ellos quisieran venir a avisarnos. Yo quiero avisarle a mi nieto que haga lo posible para no venir aquí. Yo quiero que alguien le avise a mis hijos que no vengan aquí. Y lo que dijo Abraham está perfecto. Ahí está la palabra de Dios. Leyéndola, ahí, que la estudien para que no vengan aquí. O sea, nadie va a venir a avisarnos. Pero si se les permitiera, ellos están sufriendo, pero su deseo es: yo quiero avisarle. Yo quiero avisarles que esto es horrible. Yo quiero avisarles que el tormento es horrible. Que no hay nada en la tierra comparado con este tormento. No hay nada, aunque tú digas: oye, yo padecí cáncer y mi papá murió de cáncer y es horrible. El infierno es 1,000,000 de veces peor. Oye, yo estuve una vez en una inundación. El infierno es 1,000,000 de veces peor. Oye, yo una vez se quemó mi casa y mira, sufrí quemaduras. El infierno es 1,000,000 de veces peor y es eterno y nunca se apaga. Y ahí estaremos por siempre, por siempre. Eso es lo que tenemos que llevarnos hoy a casa, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es infierno, un pecado, un pecadito. Por eso tenemos lo que dice en Gálatas al final: examinaos, examínate constantemente con la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero sé duro contigo mismo. Tenemos que ser duros. Lo que decía ahorita el hermano es verdad. Lo que decía es, ¿sabes qué? Muchos sí nos examinamos y tan solo para concluir: soy salvo. Oye,
por lo regular vamos y tomamos Romanos 10:9, que si confesares, ya lo confesé, soy salvo. Hermano, ¿qué hacemos con ellos? Cállese, no me diga más. Soy salvo, gloria a Dios. Examínate duramente. Por ejemplo, lo que vimos, los frutos del Espíritu. Por eso están puestos así, examinaos. ¿Qué me tengo que examinar? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Tienes deseos de salvar a alguien? ¿Tienes deseos de salvar a todos? ¿Estás reflejando el fruto del Espíritu? ¿O vives para el mundo? Lo que quiero es, ¿sabes qué es lo que quiero ahorita? Yo lo que quiero ahorita es como que cambiar la fachada de mi casa porque ya está viejita y se ve feíta y todo. O sea, checa para quién estás viviendo, para quién estás trabajando. Yo quiero salvar gente, Señor. ¿Sabes qué? Pero dame chance porque la duela del cuarto de la tele, Señor, ya está bien podrida, Señor. Déjame la cambio porque mira, ya se hizo. O sea, tú analiza cuáles son tus preocupaciones. O sea, ¿cuál es tu vida? ¿Para qué vives? Y yo creo que lo más claro es eso. O sea, hemos dicho, el que vive para la carne, el que es mundano, el que le gustan las cosas del mundo, yo creo que siempre hemos dicho tímidamente, no es cristiano, no es cristiano. Hoy lo que el Señor nos manda que le agregues, lo que dice la palabra es, el que vive para el mundo, para las cosas del mundo, que tiene preocupaciones del mundo, que va a ir al infierno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El que se preocupa por las cosas espirituales, pero ojo, únicamente por las cosas espirituales, por las cosas celestiales, ese va a ir al cielo. Es lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice, oye, ¿ahora quién? Ah, no, yo no sé. Por eso dice, examinaos, cada quien ponga a prueba su propia obra. Lo mejor que nos puede pasar es a los que tenemos pecado, que somos todos los que estamos aquí, es que nosotros mismos nos examinemos, lo pongamos a los pies del Señor y trabajemos con el Señor, ¿no? Si alguien lo expone por nosotros, gloria al Señor. Si alguien viene y nos dice, yo lo conozco, ustedes, tienes razón, mi hermano, y yo voy y trabajo con el Señor. Hay que trabajar con el pecado, hay que dejar el pecado. Hay que tomarlo tan en serio como vimos en Mateo 18. Aun si tu mano es ocasión de te está haciendo caer, córtatela. De eso se trata todo, de dejar el pecado, de vivir en santidad, de luchar por la santidad. Entonces, mi vida, el mañana lunes, yo me voy a levantar. ¿Qué tengo en mi mente? Señor, Señor, que venda un chorro. Ah, pero lo hago para ti, Señor, porque si me das mucho dinero, pues te voy a dar a ti más. No te engañes. Es lo que dice el Señor. ¿Por qué te engañas, hijo? Y lo peor es, ¿y por qué crees que te puedes burlar de Dios? De Dios no nos podemos burlar. Amanece mañana, ¿qué tienes en tu mente? ¿Cosas del mundo o cosas del Espíritu? Dice el Señor, no te esperes a que llegue acá, tú examínate, tú sé tu peor crítico, tu peor juez, ¿no? Hazlo así porque dice la Biblia, por eso nos pasa lo que nos pasa, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿no? Hoy decimos, oye, ¿cómo sabes que vas al cielo? ¿Cómo sabes que eres cristiano? ¿Y cuánto decís? Es que yo lo siento en el corazón. Ah, pues qué mal, porque tu corazón es engañoso. Y no solo engañoso, dice perverso. El corazón es engañoso y es perverso. Oye, entonces, ¿cómo voy a saber? Aquí nada más, aquí. Pero también hay dos formas de entrarle. La crees y te la aplicas a ti, ¿no? Por eso cuando vimos, oye, sí puedes ir a aplicársela al hermano, pero primero te la aplicas a ti. Primero te la aplicas a ti. Esto es lo que te va a salvar. La lees y te la aplicas para ti. Cuando el Señor dice, el pecador va a arder en el infierno, tú no digas, mi compadre se va a quemar. No, si no dejo mi pecado, me voy a quemar. Así haya hecho mi oración de fe, así haya diezmado, no haya faltado a la iglesia, me voy a quemar. Y te digo, lo que más debe de aterrorizarnos es, si te das cuenta al final, cuando sientas la primer llama, ahí ya no hay nada que hacer. Ahí ya no hay nada que hacer. El arrepentimiento es hoy. El cambio de vida es hoy. El entregar todo al Señor es hoy. Es hoy. Y es individual. Tú puedes ir a una iglesia. Lo que a veces nos hace daño es que vamos a la iglesia
y digo, bueno, a mí me gustan las cosas del mundo, sí, pero no ha de ser tan malo, pues el pastor, mira, también le gusta, y mira, el hermano también le gusta, y todos decimos que somos cristianos, y todos vamos al cielo. Pues no te equivoques, no todos vamos al cielo. Por eso no esperes, oye, yo voy a esperar entonces a que todos los hermanos cambien y cambiamos juntos. Ah, bueno, tú sabes, nada más que si todos los hermanos se queman, tú te vas a quemar con ellos. Esto es, como dijimos también, esto es individual. Yo voy a entregar mi vida al Señor. Yo voy a vivir una vida radical para Dios. Oye, los demás, pues hay que exhortarlos, pero no los puedes obligar. Pero no puedes confiar en, oye, pero todos viven como yo. Y todos somos cristianos, ¿no? Pues atente, ¿no? Pero no confíes en eso. No confíes en lo que veas de los demás. O sea, lo único que manda nuestra vida es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, ¿no? Mande, mi hermano. Mire, yo puedo ver que sí vamos a tener miedo de estar en el infierno, podemos llorar y arrepentirnos, pero yo creo que lo que más nos debe doler es que ya no vamos a tener la presencia de Dios en nuestro corazón, porque a Dios sí le duele mandarnos al infierno, pero le duele más no tener la comunicación que tiene con nosotros. O sea, a mí me duele decirlo porque, como usted dijo ahorita, yo tengo 26 años de haber aceptado a Cristo, pero yo nunca me he puesto a pensar en el infierno, no porque no deba pensar en él. Sí pienso en él, pero pienso más en un Dios de amor, en un Dios que me ha dado tanto que no me deja pensar en el infierno, me deja pensar en que él me ha prometido que si yo me esfuerzo a través de su Santo Espíritu, él siempre va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo y todavía más allá en la eternidad, porque eso es lo que él busca, que el ser humano piense que su presencia es mayor y mejor que todo castigo creado por Dios para que el hombre sufra, porque por eso él vino a través de su Hijo Jesucristo, que es Dios, para darnos. Sí, ese es el mayor castigo, ser separado de Cristo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, lo que vemos, lo que hablamos ahorita en la palabra, en las cartas de los discípulos, en la predicación de Jesucristo, o sea, hay una desesperación porque la gente entienda, y eso es lo que a veces yo creo que los que nos decimos cristianos, al contrario, nos afecta, nos hemos afectado nosotros mismos. Hemos perdido el sentido de urgencia, de que esto es de urgencia. Hay cristianos que decimos, bueno, todavía peco mucho, pero pues ahí dice que es un caminar, ¿no? O sea, sí es un caminar, sí es un proceso, pero no se ve en ti sentido de urgencia. Este es correr, es escapar. Lo que está diciendo la urgencia de los discípulos es como decir, escapa de las llamas. Escapa del fuego. O sea, yo no veo, por ejemplo, que aquí se prendiera ahorita la casa y se empezara a quemar. Yo no veo, si no nos empujamos, nos pisoteamos y nos salimos, ¿no? Esa urgencia es la que el Señor quiere ver. Urgencia, huye de las llamas, huye del fuego. Y eso es lo que tenemos que, urgencia. O sea, como cristianos, a veces hasta puede ser que nos haya hecho mal. Oye, ya me convertí a cristiano. Ay, ya qué padre. Oye, ¿y el infierno? No, yo ya no voy. Yo ya soy cristiano. Oye, no, pero yo ya soy cristiano. Oye, pero pecaste, sí, pero ya soy cristiano. Oye, pero no, que el Señor quiere ver urgencia. Por eso dice, para la predicación es eso también. Urgencia, salgamos de las... Cuando vas a predicarle a alguien, lo que le estás predicando es, lo estás tratando de rescatar del infierno. Eso es urgencia. La gente que está afuera, ¿a dónde se va? ¿A dónde va? Al infierno. Lo vas a rescatar del infierno, pero con urgencia. O sea, lo que hemos perdido es el sentido de urgencia, ¿no? Y luego hoy con tantas doctrinas que se predican. Oye, el Señor, no, pues faltan 7 años de tribulación y otros más. Urgencia, el Señor puede bajar mañana.
Ya, o sea, no es de que, oye, yo voy ahí a mi pasito, mira, ya voy creciendo. Antes me tomaba 5 cervezas y ya me tomo 3. Ahí voy. Esto es urgencia. ¿A poco va a bajar el Señor y un cristiano y te va a agarrar con el Tecate en la mano? Esto es urgente, es ya. Es santidad, ya, es escapa del infierno, es huye de las llamas. El Señor dijo, Jesús, no temas a los que matan el cuerpo. Tienes que temer al que puede matar cuerpo y alma en el infierno. Eso es lo único que tenemos que recuperar, sentido de urgencia. Lo que pasa que en el sentido de urgencia lo tiene el que ha creído de verdad. El que no ha creído, el que dice, oye, yo ya hice mi oración, ya soy salvo, no has creído, ¿no? No has creído. No has creído, por ejemplo, oye, no le predicas a nadie, no has creído, porque no has creído que fuiste rescatado del infierno. Entonces, mi tía Juana va al infierno. ¿A poco yo estoy seguro que no a tu tía, hermano? Se quema la casa enseguida, no los conocemos, yo te aseguro que entramos a sacarlos, ¿verdad? Pues ese sentido de urgencia. El mundo se está perdiendo, hay que sacarlos de las... El que no tiene ese sentido es porque él mismo no siente, o sea, esto no pasa, su cristianismo es un juego, ¿no? No es un juego, es de que ibas al infierno y el Señor te rescató, pero te rescató para que tú trates de rescatar a otros, ¿verdad? Si sientes eso, es como decimos, ¿cómo sé si tengo el espíritu o no? Los frutos. Y este es uno de ellos. Si tú no sientes sentido de urgencia por salvar a alguien, eso no pierde. No tienes a Cristo dentro de ti. Eso es fácil de identificar. Oye, si no estás predicando a nadie, eso es fácil. No tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Pero te digo, tal vez no hemos sido demasiado claros. Lo que sigue es, si no tienes el Espíritu de Dios dentro de ti, vas a ir al infierno. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? No sé si alguien tenga dudas. Pues no sé si sea necesario o no, pero hay castigo.